bientôt vers la sainte espérance. Remplis nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de délivrance. L'avenir nous allons prier. Eficiencia y justicia son dos valores de la misma, o sea, son dos caras de la misma moneda. Es decir, ustedes no pueden pretender, digamos, que algo sea eficiente e injusto. No puede ser. O sea, ¿cómo va a ser eficiente algo que sea injusto? Que ustedes estén perjudicando a alguien. Por lo tanto, cuando ustedes algo es justo, digamos, inexorablemente va a ser eficiente. Y eso no pasa por cualquier lado. O sea, lo que hace es dejar de lado el relativismo moral. Es decir, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y ahí no hay lugar a discusión. Es decir, con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar. Buenas tardes a todos. Este es el programa número 518 de la Agencia de Noticias Canilluga. Hoy es 28 de abril del 26 y seguimos en la lucha acá con el amigo Garazalde. A veces nos asombramos, ¿no?, cómo hemos tenido tanta paciencia de perseverar durante 518 programas, ¿no? Es mucho. Aclarando siempre que no fueron todos televisados, sino empezamos radialmente y después, bueno, con los avances tecnológicos de los cuales nosotros, bueno, tratamos de adaptarnos a los mismos, los hemos hecho televisados. Bueno, desde el punto de vista de lo que está pasando de la guerra de civilizaciones, siempre tenemos que insistir en el hecho de que nosotros no somos una agencia periodística común que se dedica a relatar hechos, sino que partimos de una premisa que nos identifica y nos singulariza con respecto a todas las demás expresiones periodísticas que hoy existen, de considerar que la historia representa la lucha entre dos tipos de civilizaciones y de hombres, que son la civilización moderna y la civilización tradicional. Una civilización que está fundada en los valores puramente materiales, vitales, y otra que está fundada en valores espirituales, y que considera la vida como un tránsito hacia más allá. ¿Qué distingue un hombre de la tradición de un hombre moderno? El hombre de la tradición es aquel que, como decía San Agustín, es un peregrino en este siglo, está de paso, porque considera que la vida es una prueba para alcanzar el más allá, la eternidad, ¿no? Y en eso hay una concordancia en todas las grandes religiones, ¿no? Lo que pasa es que no todas las grandes religiones actúan de la misma manera, han sido capaces de hacer frente a ese gran shock que ha representado la modernidad en los últimos tiempos, especialmente a partir de la Ilustración, del Iluminismo, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de toda esta tecnología hiperconsumista que tenemos actualmente, la inteligencia artificial, ese verso absoluto, ¿no? Después quería decir algunas cosas con respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que es muy poco inteligente, o sea, es muy artificial y poco inteligente, porque en realidad no es inteligencia, sino que es raciocinio, es racionalidad. El hombre de la tradición distingue entre intelecto y razón, y lo que se llama inteligencia artificial es una acumulación de datos, es una función analítica, pero no intuitiva. Por eso nunca puede captar las esencias. Lo único que puede captar son ciertos elementos fenoménicos y vincularlos entre sí, nada más que eso. Por eso, desde ya, el hombre moderno, que es un hombre que ha silenciado la función fundamental, que es la función del intelecto, lógicamente se siente sustituido por la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no es inteligencia, es raciocinio artificial. Eso es lo que habría que decir. René Guénon y todos los grandes autores tradicionales siempre distinguieron entre razón e intelecto. Son dos cosas distintas. La razón es analítica y el intelecto es intuitivo. Capta las esencias. Y bueno, desde ya que lo que hace esta
denominada inteligencia artificial es analizar simplemente. Bueno, pero vayamos a lo concreto, ¿no? Lo que queríamos decir que solamente es en el ámbito de la civilización islámica que hoy se produce la gran reacción en contra del mundo moderno. Y si antes había sido el sunismo el que había contrastado en contra de la modernidad, en la famosa guerra que llevó a cabo el ISIS en contra del mundo moderno, en contra de Estados Unidos, Rusia y todas las potencias modernas coaligadas, y hoy está representado por el sismo de Irán, que está demostrando, bueno, una fortaleza monumental, porque de ninguna manera se ha amedrentado ante todos los ataques y bloqueos sostenidos por el señor Trump. Y yo lo que quiero mencionar aquí es la desesperación del señor Trump y del grupo así de fanáticos sionistas religiosos, ¿no? Porque es interesante resaltar aquí que en Estados Unidos hay un movimiento sionista cristiano que considera que el Estado de Israel es la gran avanzada para la consumación de la lucha en contra del anticristo, la consumación de los tiempos, la venida del Mesías, y que el triunfo de Israel en contra del Islam específicamente significaría esta segunda venida, este hecho milagroso. Bueno, pero concretamente les está saliendo todo muy mal y se encuentran con actitudes de desesperación, casi yo diría de fanatismo, porque fíjense ustedes que ha llegado, el Pentágono ha llegado a decir en un memorial, que no ha sido desmentido en ningún momento, que debido a las posturas asumidas por los países europeos que no acompañan a Estados Unidos en esta invasión como corresponde, porque no han facilitado sus bases para bombardear tanto el territorio palestino como el territorio iraní, y no han acompañado el bloqueo del estrecho de Hormuz a Estados Unidos, no han colaborado para abrir el estrecho a fin de que pueda circular libremente el petróleo. Entonces Estados Unidos, en un memorándum específicamente del Pentágono, ha dicho dos cosas que yo quiero señalar aquí, porque una de ellas incumbe a nuestro país directamente. La primera es que se habla directamente de expulsar a España de la OTAN, debido a que hay que reconocer el mérito que ha tenido el señor Sánchez de España, con la cual ideología que nosotros no compartimos. Nosotros queremos sacar las cosas, no es que estemos de acuerdo con el socialismo, ni mucho menos, pero desde el punto de vista de la postura política ha sido acertado el hecho de condenar al Estado de Israel, reconocer al Estado palestino y al mismo tiempo negarle a Estados Unidos las bases militares en España para atacar Irán. Excelente, hay que felicitar a este gobernante que ha hecho eso y que ha estimulado a otros que hagan cosas parecidas. Lo contrario al expresidente Aznar. Lo contrario del expresidente Aznar, claro, porque hay dos sectores ahí, la pseudo derecha, que la tenemos lamentablemente acá en Argentina, pero después vamos a hablar de el caso que tenemos acá, porque yo creo que es ya un fenómeno único en el planeta, el que tenemos acá en la Argentina. Es directamente sionista, es vergonzoso, o sea, más uno va a la derecha, más sionismo hay, porque Aznar en su momento fue el único gobernante europeo que acompañó a Estados Unidos, junto con Inglaterra, a invadir Irak. Una cosa vergonzante desde todo punto de vista. Porque decían que tenía armas de destrucción masiva y eran absolutas mentiras, no había ningún arma de destrucción masiva en Irak. Sí. Al parecer siempre se necesita tres personas, ¿no? Sí. Era Bush, Blair y Aznar. Y Bush, Blair, Blair y Aznar. Sí, y Aznar. Y ahora es Trump, Netanyahu y Milei. Y Milei, sí. Después vamos a hablar de ese personaje. Yo sé que tú estás que ardes de ganas de hablar de este energúmeno que tenemos acá en la Argentina, que ya creo que ya ha superado
Vamos a comentar después un discurso que ha hecho este personaje nefasto en la Universidad Hebrea, Ilón, no sé cuánto. A veces por higiene mental trato de no acordarme bien de los nombres que tienen estos centros así de perversión, en donde dijo cada cosa que yo las quiero analizar porque hay que reconocer que es importante que haya dicho ciertas cosas porque demuestra justamente la antítesis nuestra. Antes del programa comentábamos algo cierto, que a veces hay cosas que uno las da como, digamos así, sabidas y no las analiza nunca porque son demasiado obvias, pero cuando aparece alguien que te pone en discusión las cosas más obvias, y bueno, de alguna manera favorece el pensamiento, Sí, sí. porque te obliga a pensar de cosas que antes uno, justamente como las consideraba obvias, no las analizaba, ¿no? Así que con Milei a mí personalmente me pasa lo que le sucedía a un cierto autor positivista con Pascal. Una vez hubo un autor positivista, ahora no recuerdo el nombre, que escribió una obra monumental sobre Pascal. Pascal, aclaro para las personas que no lo saben, fue un pensador religioso, metafísico, y el positivismo es totalmente lo contrario. Alguien le preguntó, pero ¿y cómo? ¿Usted qué es positivo? No, justamente, yo escribí sobre él porque es exactamente lo contrario de lo que yo pienso. No, o sea, porque le permitía ordenar sus pensamientos. Bueno, en el caso de este señor Milei pasa exactamente igual, pero vamos a hablar después. El segundo punto, la segunda acotación que hace este memorándum del Pentágono, es cuestionar la postura norteamericana con respecto a la soberanía en Malvinas. Es decir, que Estados Unidos, a partir de la postura que ha asumido el gobernante inglés, que ha sido una postura blanda con respecto a Irán, ni siquiera se puede decir que estaba a favor de Irán, era más bien prescindente, está poniendo en discusión su respaldo a la soberanía británica en las Malvinas. Bueno, yo quiero decir dos palabras con respecto a este asunto, ¿no? Desde ya que enseguida aparecieron ese sector nacionalista que tiene el mileísmo de esta vicepresidenta impresentable, que yo la califico a la Zeneldin que tiene al lado Milei, porque Zeneldin era digamos así, el comodín nacionalista que tenía Menem, para agrupar nacionalistas detrás de este vendepatria que fue Menem. Y bueno, Villarroel es exactamente lo mismo con respecto a Milei. Enseguida, qué bueno, la soberanía de Malvinas. Yo pienso que así como están las cosas, y fíjense que voy a decir algo que puede impactar a muchos, yo prefiero que sigan siendo británicas las Malvinas, porque por lo menos, estando en estos momentos, si las Malvinas fueran argentinas bajo el gobierno de Milei, se convertían en una base de Israel y de Estados Unidos para atacar el mundo islámico. Así que yo prefiero 1000 veces que el señor Starmer, que es el gobernante británico, sea el que gobierna las Malvinas, mantiene la soberanía, porque evita que tal cosa suceda. Desde el punto de vista de la guerra de civilizaciones, yo prefiero que sean británicas las Malvinas, en este momento. No digo desde el punto de vista histórico, que es una causa desde ya que nosotros siempre hemos respaldado. Nosotros, creo que la razón de Estados Unidos es también que nosotros aceptemos eso es nefasto. Porque la decisión de Estados Unidos es de alguna manera, diríamos, como es cuestionar la política británica de no ayudarnos en esta guerra. Claro. Entonces me voy a vengar apoyando algo que le molesta a Inglaterra. Y sería nefasto Como recibir me las llevo- Malvinas de esa manera. Eso es lo que yo Claro, quiero decir. ese es el tema. Como me llevo bien con Milei, Sí. entonces le digo, bueno, le devuelvo las Malvinas a él. Entonces, obviamente que eso no va a acontecer porque Inglaterra jamás va a permitir eso. Sí. Pero acá ya en Argentina ya están algunos tirando sidra al techo pensando que nos van a devolver a Malvinas. Yo comparé, Porque somos amigos de Estados Unidos. pero es increíble. Yo comparé este hecho con el retorno del cadáver de Rosas a la Argentina, muy parecido, traído por Menem. Rosas fue traído en un momento en el cual
había un gobierno entreguista, vendepatria, y su figura fue puesta junto con la de Sarmiento, ¿no? Y acá es exactamente igual. Yo insisto que las Malvinas no tienen que ser devueltas, tienen que ser reconquistadas. Ahí está la gran diferencia. Porque la devolución de las Malvinas significa una Argentina subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano, del sionismo. Esa es la razón. Por eso yo no estoy con esta devolución de las Malvinas. Yo estoy absolutamente en contra. Son los continuos errores de los nacionalistas argentinos. Pero por supuesto, continuos, permanentes, sí. Nunca voy a olvidar el discurso que dio ese exponente del nacionalismo, el padre Escurra, cuando trajeron el cadáver de Rosas y se inauguró el monumento a Rosas. Yo considero que Rosas en esas condiciones no tenía que volver nunca. Estaba mucho mejor ahí en Inglaterra que acá en Argentina. Ahora para colmo el monumento de Rosas está en una calle que se llama Sarmiento. Sí. No, es increíble eso. Bueno. Que el nombre está puesto a propósito. Que el nombre Sarmiento venía a ser eso. Sí, lo pusieron a propósito, por supuesto. Así que, bueno, es triste y lamentable. Y ya que hablamos de este señor Milei, porque tenemos Ay, perdón, y sí, todo eso se hace en pos sí, de la unidad nacional. sí. Superemos las diferencias y luchemos por la unidad nacional. Y yo creo que ese es el peor error. No, Porque lo que ha acontecido acá es que hemos perdido los nacionalistas, o los que Sí. por lo menos defendían los principios que representaban Rosas, o el primer hispanismo que hubo. O sea, esos principios fueron abandonados. Entonces, ¿cómo voy a poder decir, bueno, vamos a tratar de aunarlas? Pues no están aunándolas, porque esos principios no están presentes. Exacto. Siguen los principios liberales. Los liberales, así que, exacto, sí, del liberalismo, exactamente. así que no tiene sentido ningún gesto que hagan mientras No. esos principios sigan aplastando los nuestros. Yo insisto, que sigan británicas en estas condiciones. Primero nos tenemos que liberar de Milei, después recién podemos hablar de la restitución de las Malvinas. Pero primero empecemos por ahí. Y yo quiero ahora pasar al punto siguiente, ya que hablamos de este señor Milei, porque se ha publicado en distintos medios de prensa partes de un discurso que este sujeto impresentable, ¿no? Ha efectuado en una universidad hebrea, en donde le dieron el título de doctor honoris causa, ¿no? Pero perfecto, porque evidentemente él está conciliando plenamente con esos principios del sionismo, así que es lógico que lo premian. Tiene otro premio anterior, creo que es por plagio, pero no me acuerdo después que se lo dieron. Sí, algo de eso, ¿no? Que plagió un libro, ¿no? Sí. ¿Uno? Sí. Varios. Para esos detalles yo no lo conocía. Pero en fin, se han dicho muchas cosas de este sujeto. Pero parece ser que va a publicar un libro. A ver a quién se lo plagia. No creo que esto se lo plagie a nadie, porque las cosas que ha dicho ahí, porque él leyó el epílogo del libro, ahí en esta conferencia. Y el libro se va a titular Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso. Una cosa, pero ya directamente estrafalaria. Y yo quiero leer algunos pasajes de este libro, ¿no? Y comentarlos, porque es algo que uno tiene que especificarse porque no puede creer las cosas que se dicen aquí. De todos modos, insisto, ¿no? Hay que reconocer que este hombre dice exactamente lo contrario de lo que uno piensa, ¿no? Y que de algún modo el hecho de que diga estas cosas, bueno, le permiten a uno a veces ordenar las propias ideas y exponerlas, como el caso de este positivista con respecto a Pascal. Dice, el capitalismo, dice este hombre, es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que después de la caída el trabajo continuara. Y yo quiero aclarar primeramente que en el paraíso originario Adán no trabajaba, es una cosa elemental. El trabajo es en última instancia el producto del pecado, es el hombre que tiene que, incluso en la misma Biblia dice que con el sudor de la frente hubo que obtener el pan y el alimento, que antes se tenía sin trabajar. Exactamente al revés, o sea, el trabajo es para el hombre una esclavitud. Exacto, el paraíso propiamente, el paraíso es un mundo en el cual no se trabaja, se contempla. El trabajo no es lo más importante en el hombre, el trabajo es una cosa subordinada,
totalmente, porque se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Bueno, dice, y no lo inventó el hombre, o sea, quiere decir que Dios inventó el capitalismo, eso es lo que quiere decir. Dice, el hombre lo descubrió al obedecer porque está escrito en los 10 mandamientos. Un disparate total, porque de ninguna manera, si uno recuerda los 10 mandamientos, no hay ninguno que indique que tenga que existir el capitalismo. Y bueno, dice, el capitalismo es una máquina divina para generar prosperidad y estar más cerca del paraíso. Bueno, aclaremos las cosas. Él tiene una idea del paraíso como de un mundo, una especie de shopping, en donde las personas así están repletas de bienes materiales, y llega a decir después que el infierno es la escasez, cuando es exactamente lo contrario. El hombre espiritual, el hombre que vive en el paraíso, tiene escasez de bienes materiales. O sea, el hombre espiritual, el hombre superior, es un ser frugal que no acumula bienes. Lo propio del capitalismo es acumular bienes. Fíjense, esto viene al caso porque nos ha visitado este señor Thiel, Peter Thiel, ¿no? Que es un multimillonario, ¿no? que una de las más grandes fortunas que existe en el planeta, y que ha comprado una casa impresionante en la Argentina, y se dice que ha venido aquí a darle indicaciones a Milei. En realidad, hoy en el diario La Nación, el comentarista Pañi dice, no, dice exactamente al revés. Este hombre ha venido acá para aprender, para ver cómo funciona el experimento anarcocapitalista de Milei. Que aclaremos enseguida, anarcocapitalismo, ¿qué quiere decir? Suprimir el Estado, pero no incurrir en la anarquía, como dicen los anarquistas, sino sustituir el Estado por una élite de multimillonarios que son los que manejan la sociedad. Todas estas grandes empresas, a través de los medios estos cibernéticos masivos de comunicación, que estupidizan a la gente, la idiotizan, porque hoy en día vivimos en una sociedad altamente tecnificada donde las personas están totalmente dirigidas y manejadas por estos instrumentos tecnológicos. Basta caminar por la calle y tropezar con las personas que están con el celular en la mano. Es permanente esto, ¿no? Y es una manera de controlar. Por eso ellos no creen en la democracia. Fíjense, nosotros tampoco creemos en la democracia, pero ellos no creen en la democracia porque consideran que el ser humano puede ser manejado libremente a través de estos procedimientos cibernéticos, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, y sigue diciendo cosas que son, dice, el mundo que Dios diseñó no era un mundo de escasez, sino un mundo de abundancia. Eso es el paraíso. Todo lo contrario, el paraíso para él es el shopping. Es el shopping. El mundo espiritual es un mundo de seres frugales, de seres que no están apegados a los bienes materiales. Bueno, ¿y qué es el infierno? El infierno es la miseria radicalizada, extrema. Dice, no solo la ausencia de bienes, sino la presencia del tiempo como tormento. Bueno, el tiempo como tormento es el tiempo que nosotros vivimos, porque en realidad el ser humano, cuando quiere llegar al paraíso, quiere llegar a la eternidad, que es afuera del tiempo. O sea, la existencia humana tiene como meta la superación del tiempo, y por eso el tiempo para el hombre de la tradición es un tormento, porque es un límite que tiene que ser superado. Si el hombre está aquí en esta vida es para superar la existencia y alcanzar una dimensión superior. Bueno, y sigue diciendo cosas que son, dice, el almacenamiento, procesamiento, y si comprensión de Adán era incomparablemente superior a cualquier inteligencia artificial actual y a todas juntas. O sea que Adán era como un ser que tenía una inteligencia artificial superior a la que existen actualmente. O sea que el modelo es la inteligencia artificial, el modelo, y Adán es una inteligencia artificial superior. Cuando en realidad lo que habría que decir es que el ser espiritual está por encima de esta inteligencia artificial. Bueno, y después agrega, dice, con la caída vino la pérdida, se perdió la dotación divina con la que el hombre trabajaba, dice, las dotaciones pasaron a ser finitas, la capacidad cerebral se redujo a una fracción de lo que era. Dice, antes de la caída, el hombre tenía acceso a la provisión del Creador, dice, dotaciones infinitas, capacidad conectiva sin límite,
conocimiento sin esfuerzos. Eso era el paraíso para él. Y después dice, este es un punto que yo quería señalar aquí. Dice, cuando el hombre rechaza la ley de Dios, o sea, rechaza el capitalismo, que sería la ley de Dios, se incurre en el marxismo. Y agrega, dice Marx, el marxismo se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista. Bueno, vamos a aclarar lo siguiente, ¿no? Esto es un punto interesante. Sí, en algún momento Marx reivindicó la figura de Satán, cuando era joven. Pero esto fue una característica propia del movimiento iluminista, positivista, moderno del siglo XIX, que tuvo una fe estereotipada en el progreso, que consideraba que la ciencia y la tecnología iban a proporcionar a la humanidad el absoluto bienestar, el ocio, aumento del ocio. Exacto, la inmortalidad, la felicidad, en fin, etcétera, etcétera. Y hay una reivindicación de Satanás en ese aspecto. Y fíjense qué curioso, el ideólogo del anarquismo, Bakunin, ¿no?, en su obra Estatismo y Anarquía, solía decir que Satanás fue el primer libertador del hombre, el gran librepensador, porque hizo comer a Adán del árbol de la ciencia, ¿no? Y fue el que dio impulso al movimiento tecnológico y cientificista. Hay una famosa Oda de Satanás, Oda a Satanás, escrita por el más gran poeta que tuvo Italia en el siglo XIX, Giosuè Carducci. O sea, el satanismo fue reivindicado por todas estas corrientes modernas, que son las que en última instancia, en las cuales se inspira el señor Milei. Eso hay que decirlo. O sea, en última instancia el satanista es Milei. Milei es el satanista, porque es el que estereotipa y lleva hasta las últimas consecuencias esta fiebre consumista, materialista, digamos así, esta divinización del progreso ilimitado de la humanidad, que es propio de la modernidad. Eso es el satanismo, hay que decirlo con una claridad. Tiene una confusión tremenda. Dice el marxismo hace ocupar el lugar del creador al Estado, el Estado como Dios sustituto. Es otro error decir eso, porque en realidad el Estado comunista era un Estado capitalista en el fondo, porque realizaba la acumulación primitiva del capital, que en cambio el liberalismo la realiza a través del mercado. Esa es la única diferencia, pero los dos son materialistas, los dos son materialistas. Bueno, y quiero terminar con esto simplemente. Dice, si uno abraza estos valores, su vida espiritual vibra en sintonía con la material, y el resultado es la prosperidad. Falso totalmente, porque el espíritu tiene que doblegar a la materia, no estar en sintonía con la materia. No son dos principios solidarios el espíritu y la materia, porque la materia conduce al hombre hacia la nada, hacia la disolución, y el espíritu conduce al hombre hacia la eternidad. El hombre lo que tiene que hacer es dominar la materia, el alma tiene que dominar al cuerpo, el espíritu tiene que dominar los instintos que vienen del cuerpo, del factor material. O sea, de ninguna manera se trata aquí de reivindicar el elemento material. Bueno, indudablemente el señor Milei llega a una conclusión que yo la voy a compartir también. Dice, son incompatibles las dos sociedades, la sociedad moderna y la sociedad tradicional, en este caso representada por Irán, no pueden coexistir. Dice, son dos mundos que no pueden coexistir. Y yo voy a decir lo siguiente, en realidad podrían coexistir siempre y cuando el capitalismo no fuera un movimiento expansivo. Podrían haber, yo podría admitir que existiera una sociedad materialista junto a una sociedad espiritualista, pero lo que pasa es que la sociedad materialista es una sociedad en expansión, no se queda encerrada en sus propios límites. No ha sido Irán el que ha atacado a Estados Unidos, sino Estados Unidos el que atacó a Irán para quedarse con su petróleo y con sus riquezas. El capitalismo es un sistema de expansión infinita y limitada, por eso no pueden coexistir esas dos sociedades, ¿no? Bueno, insisto que tenemos un enemigo al frente del Estado y que tenemos que sacarlo del medio. Bueno, desde ya los medios tienen que ser lícitos, tiene que ser a través de
de una vía democrática y electoral, y esperemos que el pueblo argentino se libere de este esperpento que está en estos momentos gobernando y entregando el país. No sé si quieres decir algo al respecto. No, quedó más que claro este tema. Sí. Es muy interesante esto, la inversión del satanismo, ¿no? Lo que él considera satánico exactamente al revés. Es al revés, él es el satanista, y por supuesto Marx también lo es, desde ya. O sea, yo diría que él es marxista también en el fondo, si uno analiza las cosas, las desmenuza un poco, porque los dos son materialistas. Yo siempre me acuerdo, yo tuve de niño una formación marxista, y me acuerdo siempre de mi madre que me decía, la diferencia que existe entre el cristianismo y el comunismo, que nosotros queremos hacer el paraíso en la tierra. Bueno, Milei también quiere hacer el paraíso en la tierra, evidente. El capitalismo quiere hacer el paraíso en la tierra. Cuando nosotros tuvimos un programa que criticamos a esta ideología nazi que había querido confiscar el pensamiento de Débora, dijimos que tenían puntos comunes con Milei, en la medida que consideran como meta última del hombre la inmortalidad en esta vida. O sea, eso es lo que buscan, es esta vida. En realidad las grandes religiones no quieren volver al paraíso adámico. Lo que Milei sostiene, y lo que sostienen las corrientes modernas, es retornar al paraíso adámico, que era una dimensión temporal infinita, en donde el hombre no se moría nunca, ¿no? Pero era temporal, era dentro del tiempo. Bueno, el gnosticismo también planteaba eso. Exacto. Volver al origen. Volver al origen. Lo que plantea el cristianismo no es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El paraíso, por eso habla del fin de los tiempos. El paraíso es más allá del tiempo. El paraíso no es retornar al mundo adámico, como sostiene aquí el señor Milei. Milei quiere volver al mundo adámico. ¿No? Ahí, por eso esa exaltación de ese mundo originario del cual dice que nos hemos apartado, pero que tenemos que volver. Bueno, creo que nosotros nos hemos apartado del tiempo, ¿no? Porque hemos hablado más de lo habitual, pero realmente el tema era para comentarlo, ¿no? Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.